Bendiciones, hermanos. Agradecemos al Señor por este momento que nos da de poder estar en este lugar juntos, en armonía, en ese mismo sentir de aprender de la palabra. Y vamos a estar meditando juntos la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19. Amén. Capítulo 19, nada más vamos a leer el verso 5 y 6. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, ¿cuántos de nosotros entendemos qué es tener el Espíritu Santo? ¿Cuántos entendemos qué es el obrar del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo se manifiesta? O ahora que fuimos a Veracruz, visitamos una iglesia que se llama creo que le anoté el nombre porque El Guaje. Se llama El Guaje, la iglesia, la ciudad, la colonia. Pero fuimos a una iglesia y cuando estábamos ahí, el pastor es líder, dice él que no es pastor, pero él dirigió la alabanza, pero cuando él estaba hablando, él dijo que él pensaba que tener el Espíritu Santo era correr desde el púlpito hacia la puerta y regresar corriendo. Pensaba que eso era tener el Espíritu Santo. Dice, pero cuando el pastor Juan vino aquí y nos enseñó qué es realmente tener el Espíritu Santo, entendí que no era como yo pensaba. Y muchos piensan, ¿verdad?, que es ser emocionalistas. En una iglesia donde no hay emoción, no está el Espíritu Santo. En una iglesia donde no se cae, no está el Espíritu Santo. En una iglesia donde no hay, según ellos, don de la risa, no está el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué nos dice la Biblia del Espíritu Santo? Y a la luz de la Biblia vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a orar para comenzar nuestro tema. Bendito Dios glorioso, en esta hora queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos, Padre, que tú seas el invitado de honor en este momento, Señor, que tomes la vida de cada uno de nosotros y que podamos entender lo que tú nos quieres revelar. Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de nosotros, dándonos ese entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque sierva inútil soy yo. Y te dignas en mirarme y en estar compartiendo tu palabra, en revelarme tu palabra, en poder compartirla. Señor, eres tú el que lo hace. Espíritu Santo, muchas gracias por guiarme, por enseñarme. Gracias. Bendice a mis hermanos, fortalece a mis hermanos, que también la palabra sea de bendición para cada uno de ellos, tanto los que están aquí como los que están en la transmisión. Sean bendecidos a través de tu palabra. Muchas gracias por todo. Amén. Bueno, leímos ese pasaje, ¿verdad? Pero antes vamos a irnos también, para que luego regresemos a Hechos, vamos a Ezequiel, un libro que apenas acabamos de meditar, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Solamente vamos a leer el verso 26 y 27. Dice así. Esta es palabra de Jehová. Jehová está hablando al pueblo. ¿Y qué está diciendo Dios en este momento? Dice en el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está prometiendo aquí Dios? Está prometiendo al Espíritu, ¿verdad? Su Espíritu, dice. Pondré mi Espíritu en ustedes. Está prometiendo su Espíritu en el hombre. Pero, ¿para qué necesitamos ese Espíritu? Aquí mismo dice, con ese Espíritu haré que anden en mis estatutos. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros seamos obedientes a esa palabra, a esos preceptos, a esos estatutos, a esos mandatos de Dios. El Espíritu Santo va a llevar a cabo esa obra. Pero nos damos cuenta que está ofreciendo Dios su Espíritu. Dios pondrá su Espíritu en el hombre. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero ahora vamos, esto dice el Antiguo Testamento. Vamos a Corintios, capítulo 14. También solamente vamos a leer un verso. El 12, capítulo 12, verso 13. ¿Ya lo encontramos? 12:13, dice así. Pablo está hablando a los corintios sobre la unidad de la iglesia. Pero aquí en el verso 13 dice algo importante Pablo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice que fuimos bautizados en un solo espíritu, a través de Jesucristo, ¿verdad? Él vino y nos tomó, nos limpió. Pero también, ¿qué hizo? Nos dio su espíritu. ¿A quiénes? Dice que a todos, a judíos, a griegos, a esclavos, a libres. Todo aquel que ha creído en Jesucristo. ¿Qué obtiene? El Espíritu Santo. Entonces, en el momento que tú aceptas a Jesucristo, ¿qué recibes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es más, hermanos, en los pasajes que hoy vamos a ver, Hechos capítulo 19, regresemos ahí, vamos a ver que el Espíritu Santo no solamente actúa en el momento que lo aceptamos y ese momento actuó, no, desde antes Él está actuando. Y miren lo que dice, vamos a leer capítulo 18, verso 24. Y vamos a leer, yo les digo hasta dónde, dice el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí podemos ver a Apolos, que era poderoso en la palabra, dice, ¿verdad? Pero dice que era poderoso en la palabra, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y entonces Priscila y Aquila, ¿qué hacen? Lo toman aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pero al exponer el camino de Dios, porque él solamente conocía el bautismo de Juan, en el verso de capítulo 19, verso 4, Pablo va a estar haciendo una pequeña, ¿cómo se dirá? Enseñanza, pero muy pequeña, diciendo qué es lo que Juan hacía. Dijo en el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Que creyesen en aquel que vendría después de Juan.
Entonces dice Pablo, esta enseñanza es la que tenían Apolos. Pero ¿qué hace Priscila y Aquila? Lo mismo que está haciendo aquí Pablo. Esa enseñanza, enseñándole que Juan, de quien hablaba, era de Jesús el Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es cuando dice que expusieron más exactamente el camino de Dios, porque Apolos conocía muy bien las Escrituras, dice, ¿verdad? Era poderoso en las Escrituras, conocía las Escrituras y conocía el bautismo de Juan, pero no había conocido a Jesús. ¿Qué es lo que había venido a hacer? ¿Quién era Jesús? Jesús es el prometido, el que anunciaba a Juan. El que Juan decía que el que venía detrás de él no era digno ni siquiera de atarle la correa de su calzado. Entonces Priscila y Aquila toman a Apolos y lo dirigen, le enseñan, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. Después Pablo, en el capítulo 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo del Espíritu Santo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, nos relata aquí Lucas, muy evidentemente, ¿no? ¿Quiénes eran estos? Lucas lo relata que eran discípulos, dice, pero posiblemente eran discípulos pues de Juan, ¿no? Porque ni siquiera del Espíritu Santo conocían. Pero entonces aquí Pablo los va a centrar y decirles: ese Jesús, quien hablaba Juan, ya vino. Ese Jesús es el Cristo y ya vino, es el que estamos predicando. Y ellos inmediatamente, ¿qué hacen? Dice que fueron bautizados, pero después dice que Pablo les puso las manos y recibieron el don de lenguas, ¿no? Vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, yo cuando estaba preparando el tema veía el actuar del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en las personas? Vi aquí en Apolos y en Priscila y en Aquila, ellos hablando la palabra, dirigiendo a un hombre que era elocuente, que conocía las Escrituras. Y ellos no les dio temor. Ellos hablaron y dirigieron a este personaje, Apolos. Y otra cosa que vemos aquí, Apolos. ¿Cómo es Apolos? Recibe la enseñanza de estas personas que no eran elocuentes, que eran personas que habían recibido a Cristo y andaban anunciando donde andaban, predicaban la palabra. Personas igual que nosotros. Pero ¿cómo era Apolo? Poderoso en la palabra. Él se esforzaba, era cuidadoso para enseñar. Pero ¿qué hace aquí Apolos? Toma atención, ¿verdad?, al mensaje que le fue llegado y acepta el mensaje. ¿Y eso qué hace? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace, hermanos. Porque en realidad el hombre, por lo general,
es vanidoso y no se deja enseñar, sobre todo si sabe mucho. Sí, no se deja enseñar, no quiere aprender y mucho menos del más humilde. Pero ¿quién hace esta obra? El Espíritu Santo. Y para que Priscila y Aquila hablaran, ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige a Priscila y Aquila y dirige a Apolos. Y luego cuando Apolos entiende, se va acá, tiene el deseo de ir a Acaya. ¿Y qué hacen los hermanos? Mire la unidad que hay. ¿Qué hacen los hermanos? Lo animan. Ve, sí ve. Es más, vamos a hacer una carta para los hermanos de allá para que te reciban bien. Y eso hicieron. Y al estar allá, aquí menciona que dice que fue de gran provecho. ¿Para quién? Para los que por la gracia habían creído. Fue de gran provecho el que Apolo haya llegado a Acaya, donde quería ir. Esto no es más que obra del Espíritu Santo. Pero pude notar esto, hermanos. Pude notar cómo aquí no habla que el Espíritu Santo se mueva en ellos, ¿verdad? Pero como en lo que acabamos de leer de estos varones, que dice que ni siquiera conocían el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo fue manifestado con lenguas. Fue manifestado con lenguas. Vemos las diferentes formas que el Espíritu Santo se manifiesta, de una y de otra manera. Aquí se manifestó en lenguas. Pero con esto nos damos cuenta, hermanos, que no todos vamos a hablar en lenguas, ¿verdad? Pero tenemos el Espíritu Santo. Creímos, ¿verdad? Y si creímos, todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Porque le hemos creído, porque Él hizo la obra para creerle. Por eso estamos aquí. Y si no, es el llamado, ¿no? Si estás ahí, es porque Dios te ha traído. Y el Espíritu Santo es el que va a formar tu vida. Bueno, entonces aquí vemos que el Espíritu Santo está trabajando de diferente manera. Aquí se revela muy abiertamente dando don del Espíritu Santo, lenguas. Pablo en Corintios, si quieren vamos. Se me pasa muy rápido el tiempo. Siento que aquí se va muy rápido el tiempo. En Corintios capítulo 14. Solo un verso leeremos, habla de los dones, pero vamos a leer solo un verso. ¿Qué dice Pablo del hablar en lenguas? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿es bueno hablar en lengua? Sí, claro que sí, porque lo da Dios, ¿sí? Dios derrama su espíritu en una forma sobrenatural y pues muchos tienen ese don de hablar en lenguas. Yo quería testificar sobre nosotros, y creo la hermana Patti se acuerda muy bien, el hermano Fernando. Cuando estábamos en la iglesia muy pequeña, hubo derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando estaba meditando estos pasajes, me venía a la mente, fue algo hermoso, algo que yo anduve muy sensible el día de ayer, porque estaba estudiando el tema y me venía a la mente lo que habíamos pasado. Un predicador vino, el Espíritu Santo fue derramado, fue algo hermoso en el momento, en su momento fue algo hermoso. Pero después no tuvimos quien nos dirigiera, como aquí Pablo, ¿no? Los está dirigiendo. Priscila y Aquila dirige a Apolos. Nosotros no sabíamos nada de eso. En mí, no sé en los demás, pero en mí empezó a haber orgullo. En mí empezó a haber, venían las hermanas y hablaban conmigo, en vez de ir con el pastor. Entonces yo estaba tomando un lugar que no me correspondía. Llegó el momento que se hizo una carga y que yo sentía,
que ya no era disfrutar. El hablar en lenguas ya no era disfrutar. Yo llegué a decirle al Señor, quítame ese don porque ya no lo quiero. Y más cuando leía que decía Pablo, mejor, él decía en sus escrituras, que a él mejor le gustaría hablar 5 palabras con sabiduría que muchas en lenguas, ¿no? Entonces, cuando yo leí ese pasaje, tal vez sin entendimiento pero yo decía así, no quiero, yo ya no quiero hablar en lengua, le decía al Señor. Eso que le estoy contando hace como 30 y tantos años. ¿36? La hermana Patti se acuerda. Eran 36 años hace. Cuando empecé a meditar la palabra, después de eso pasaron unos 20 años y comencé a meditar la palabra. Y le dije al Señor, esto es lo que quiero, Señor. Yo no quería hablar en lenguas porque me era una carga, pero cuando yo encontré la palabra y la palabra me iba transformando mis pensamientos, mis ideas, iba cambiando aquellas ideas que yo tenía que eran mal enfocadas. El Espíritu Santo fue haciendo la obra en mí, cambiando eso. Pero mire cuán importante es que haya quien nos guíe, porque no había quien nos guiara aquí. Nada, no sabíamos nada, ni nuestro pastor no sabía nada, porque nosotros solamente sabíamos lo que decía la Biblia, pero a veces pues mal lo entendíamos, ¿no? Y no, para mí fue carga. Pero fue maravilloso en su momento. Cuando el pastor vino y el Espíritu fue derramado, fue algo sobrenatural y fue hermoso. Esto es lo que están experimentando los hermanos ahora aquí, ¿verdad? Experimentando eso hermoso. ¿Y a qué los llevó? A predicar la palabra. Dice que profetizaban. Ya los que se han parado aquí han explicado qué es profetizar. Hablar la palabra, ser vocero de Dios. Hablar la palabra. Dice que ellos profetizaban. Entonces estuvieron haciendo lo mismo que hacía Apolos. Esta es la obra del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si el Espíritu Santo fuera derramado en lenguas, creo que usted sería bien instruido. ¿Sabe por qué? Porque ahora conoce la palabra. Porque ahora sí tiene comunión con la palabra. Nosotros no teníamos ni comunión con la palabra. La leíamos porque nos daban una hojita y de anotar cuántos versículos leímos, pero sin tener entendimiento de ella, sin tener relación con ella. Entonces vemos el actuar del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Después, en el capítulo 19, verso 8 hasta el 20, va a estar hablando de que Pablo enseña la palabra, enseña el reino de Dios, pero hay oposición. Entonces, ¿qué pasa? Dice que separa a sus discípulos y los lleva a una escuela llamado Tirano. Y ahí dice que les enseña durante 2 años. Pero dice que Pablo hacía milagros, Dios lo utilizaba en milagros, que aún los paños eran llevados, dice, y la gente sanaba. Y aún salían los espíritus malos de la persona que era poseída. Pero que resulta que habían unos exorcistas judíos que quisieron imitar ese poder de Dios, ese poder del Espíritu Santo. Quisieron imitar. ¿Y qué sucede? Dice que vino ese hombre que estaba poseído, los desnuda y dice que los pisotea y los hace que huyan desnudos, los avergüenza. Estos que querían imitar decían, querían sacar al demonio en el nombre de Jesús, en el Jesús que Pablo predica. Y el demonio dice, a Pablo, a Jesús y a Pablo lo conocemos, pero a ti, ¿ustedes quiénes son? Bueno, entonces, donde quiero que lleguemos es en el verso 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos.
Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí podemos ver otro actuar del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo aquí? Jesús enseña que dice que el Espíritu Santo, cuando Él está presentando en el capítulo 16, me parece, de Juan, dice cuando Él está presentando que vendrá el Consolador, Él dice que el Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a convencer de pecado. ¿Y qué está haciendo aquí? Convenciendo de pecado a estos brujos. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Convenciendo de pecado. ¿Y cómo reaccionan estos? Reaccionan quemando los libros. Yo busqué en algunos comentarios y en MacArthur decía que esa cuenta de que era 50,000 piezas de plata era el salario de un obrero raso de 50,000 días de trabajo. O sea, era mucho. Pero todo eso, ellos no les importó. Creo que ellos habían entendido realmente qué es negarse uno mismo. Porque ahí estaba habiendo pérdidas, ¿no? Ganancias estaban siendo destruidas. Pero no les importó cuando vieron ese nombre del Señor Jesús magnificado, ese poder de Jesús. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Los convenció de pecado y ellos reaccionaron de esta manera. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos? Cuando el Espíritu Santo nos habla en qué área de nuestra vida estamos erróneamente viviendo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como ellos? ¿Vemos cómo es el actuar del Espíritu Santo? Actúa de una manera, de otra manera y de otra manera, pero todo lleva a un solo punto, a un enfoque. ¿Cuál? La salvación en Jesucristo. ¿Pero con quién? Va de la mano con Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar lo que yo les he dicho. ¿Y qué enseñó Jesús? Las cosas del Padre. Entonces hay una unidad. El Espíritu Santo lo que va a estar haciendo es enseñándonos, hermanos. Enseñándonos en qué estamos fallando. El Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente. Recordemos que es la promesa, ¿verdad? Lo leímos en el capítulo 36 de Ezequiel. Dios mismo dio la promesa. Yo voy a poner mi espíritu en ustedes, con la finalidad de que ustedes me obedezcan. El Espíritu Santo viene a nosotros para impulsarnos a obedecer a Dios. Nos revela la voluntad del Padre, ¿para qué? Para que le obedezcamos. El Espíritu Santo está activo, hermanos, en el creyente. Él no está durmiendo, Él está activo. Él te está hablando, hermano. ¿Cómo honras al Espíritu Santo que te está hablando hoy? Estos reaccionaron. Apolos se humilló. Priscila y Aquila entendían perfectamente lo que era la salvación para ordenar el camino de Apolos. Estos hombres que ni siquiera conocían el Espíritu Santo reaccionaron bautizándose. Entendieron, dice que inmediatamente se bautizaron. Entendieron ese plan de salvación. Y estas personas queman
su origen de trabajo, ¿no? Sus herramientas de trabajo. Ven que está mal, que no es correcto, queman todo eso. Ellos actúan en obediencia. Todo esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo, pero también hay un actuar de la persona. Y tú decides, hermano, si quieres actuar cuando el Espíritu Santo te está hablando. Es decisión tuya. Dios es caballeroso. El Espíritu Santo es caballeroso. Pero no hagas caso omiso si Él te está hablando. ¿En qué área de tu vida Él te está hablando, hermanos? ¿Cómo lo honramos al Espíritu Santo? Reflexionemos. Claramente dice la palabra que Dios puso su Espíritu en nosotros. Claramente lo dice. Y cuando nosotros nos sentimos redarguidos por algo que hicimos, es el Espíritu Santo que nos está hablando. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo somos? Pregúntese usted. ¿Cómo honra eso maravilloso, esa obra maravillosa? Yo, hermanos, quiero dejarles con este pensamiento. Y yo les decía, hace muchos años tuvimos esa dicha de tener el Espíritu Santo. Que fue evidente, ¿no? Que se dejó ver, pero no supimos cómo manejar eso por no conocer la palabra, pero ahora la conocemos. Ahora tenemos que ordenar nuestra vida, hermanos, porque primero el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para que ordenemos nuestra vida. Sí, hermano Fernando, ¿quería decir algo? Uh-huh. Uh-huh. Así fue, amén. Sí, fue maravilloso, digo que fue hermoso. Pero ¿qué pasó? No supimos. ¿Pero por qué? Porque no conocíamos la palabra. Pero vemos a Apolo, ¿cómo era? Dice que poderoso en la palabra. Pero también vemos a estos que no conocían ni al Espíritu Santo, pero también tuvieron el Espíritu Santo. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad y lo disfrutamos en su momento. Después ya no fue disfrute, pero porque no supimos manejarlo. No supimos qué era eso. Estábamos como ellos, no sabemos ni qué es. Uh-huh. Estábamos espantados, exactamente. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y no hay necesidad que hablemos en lenguas. El Espíritu Santo, lo importante es que se vaya revelando a nuestra vida y enseñándonos cómo poder caminar en esa vida diaria, en el camino del Señor. Eso es lo importante, hermanos. Si usted tiene el don de lengua, gracias a Dios. Dice Pablo, le doy gracias a Dios, porque yo hablo mucho en lengua. Dice, yo le agradezco a Dios, dice. Pero prefiero hablar muchas palabras que se puedan entender. Ajá. Con sabiduría, dice. Entonces tenemos la palabra de sabiduría. Tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando. Es el tiempo, hermanos, de que tomemos atención al Espíritu Santo en qué nos está hablando. Y vamos a orar, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta hora oramos porque tú eres maravilloso, Señor. Tú nos permites disfrutar tantas cosas, tu presencia, tu Espíritu Santo. Nos permites disfrutar tu palabra, a veces con regaños, pero es un disfrute, porque sabemos que tú nos estás guiando, porque sabemos que tú nos estás formando. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos con nuestra vida en obediencia.
Te honramos en no minimizarte, en solamente ponerte en una área de nuestra vida y en las demás no. Te honramos para que tomes el control de nuestra vida, para que nuestra vida sea guiada por ti. Es nuestra vida una forma que revele la imagen del Padre, pero porque somos guiados por ti. Gracias porque dice tu palabra que tú gimes intercediendo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Eres hermoso y te amamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bendice, Padre eterno, a todo tu pueblo para que juntos caminemos a la par de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.